Bueno, buenas tardes. Este video es para recuperar algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando la clase del miércoles pasada y para plantear, ¿no es cierto?, nuevos interrogantes para la actividad de este miércoles. Yo estuve leyendo sus intervenciones en la plataforma, en la pizarra digital de Jamboard. Invito a los que todavía no lo hicieron la clase pasada ni en el transcurso de la semana, que en el día de hoy lo hagan, leyendo, ¿no es cierto?, los dos artículos que les compartí por la plataforma de Edmodo y por el grupo de WhatsApp. Para resumir algunas de las cuestiones que ustedes ya marcaron, pero como para ordenarlas un poco, podríamos decir entonces que antes de la sanción de la ley Roque Sáenz Peña había un bajo nivel de participación electoral, estudios que se desprenden de los realizados por Waldo Ansaldi, un especialista del CONICET, dice que menos del 2% de la población participaba, ¿sí?, activamente de las elecciones o del acto electoral, que se daba lo que era el voto cantado o voto múltiple, y que precisamente este mecanismo de decir, bueno, la persona se acercaba a este lugar o espacio abierto en donde se realizaba la jornada electoral, que inclusive hasta eran los atrios de las iglesias o otros espacios al aire libre. La persona se acercaba, ¿no es cierto?, presentaba su documento de identificación nacional, daba, digamos, es decir, no había un padrón electoral. Eso era también un mecanismo que imposibilitaba o favorecía, mejor dicho, ¿no es cierto?, la poca transparencia del acto electoral. Y en ese mecanismo, si bien se le entregaba un sobre en donde tenía que escribir el nombre del candidato por el cual votaba, tenía que leer, ¿no es cierto?, a quién votaba. Por eso se decía que era el voto cantado. Esto, como ustedes leyeron también, posibilitaba diversas formas de coerción sobre la población que iba a votar y que podía ser, digamos, obligada, ¿sí?, a votar de una determinada manera. Es importante que tengamos en claro que no hay restricciones económicas o de educación en los actos electorales previos a la sanción de la ley Roque Sáenz Peña. Es decir, no es que las personas, por no tener una determinada cantidad de patrimonio económico, no podían votar, o si no podían acceder o no tenían, digamos, determinados niveles de estudios, no podían votar. Eso no se daba, no sucedía. Lo que sí, y me parece que esto lo tenemos que introducir, y me llamó la atención que no lo mencionaran, ¿no es cierto?, por lo menos los que participaron. No es para que ahora tampoco lo salgan a poner los que no lo vieran, pero digo, los artículos hablan, ¿no es cierto?, de las formas de clientelismo. Me encanta. Sí, después podríamos hablar las redefiniciones del concepto de clientelismo político que aparecen en estas elecciones previas a la sanción o a la reforma electoral de 1912. Entonces tenemos clientelismo, violencia física o simbólica, ¿sí?, bajo nivel de participación, voto cantado o múltiple, ¿sí?, que posibilitaban en definitiva una ausencia de democracia, es decir, no estaban dadas las condiciones o no había garantía suficiente para que ese acto electoral fuese lo más transparente posible. A partir del año 1902 y con el proyecto de ley que impulsa el presidente Roque Sáenz Peña, perteneciente digamos, al Partido Conservador, pero un ala más reformista, si se quiere, el voto, ¿no es cierto?, pasa a ser un voto secreto. Aparece lo que hoy conocemos y que se mantiene todavía, que es esto del cuarto oscuro, este lugar en donde el ciudadano
ingresa con su sobre, coloca el voto en caso de que sea el voto papel, o le dan la boleta, ¿sí? Recordemos que Córdoba también tiene esto de la boleta única, y otras provincias más, pero digo, el momento es un momento privado, ¿sí? Eso es importante destacar. Entonces hay garantías de que yo como ciudadana tenga la libertad y me sienta con la tranquilidad suficiente para ejercer, ¿no es cierto?, libremente y sin presiones la votación. Después podemos ver cómo son los mecanismos de clientelismo político, ¿no es cierto?, que persisten y subsisten o se han redefinido a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Entonces aparece el voto secreto, el cuarto oscuro, el padrón electoral. El padrón electoral, esto es muy importante porque, digamos, ahí aparecían todas las personas habilitadas a votar y por fuera las que no, es decir, no aparecían, por ejemplo, sordomudos, personas con alguna discapacidad mental, es decir, así aparecen en las directivas de la ley. Mayores de 70 años, no naturalizados, extranjeros, mujeres, ¿sí?, y personas que estuvieran condenadas por algún tipo de delito, ¿no es cierto?, tampoco no podían ejercer su derecho al voto. Aparece el sistema de lista incompleta, que es, digamos, que solamente los beneficiarios de los votos son los dos primeros partidos políticos que obtienen más cantidad de votos, es decir, los que se quedan con los cargos que esa elección disputaba. Entonces ahí se empieza a conformar un sistema bipartidista en Argentina, porque el resto de los partidos políticos, ¿no es cierto?, no entran, no que no entran en la contienda, pueden participar, pero al no conseguir la cantidad de votos necesarios, quedan al margen. Y el ejército, ¿sí?, el ejército va a controlar todo este proceso electoral. Es importante que en esto que yo les estoy contando podamos ir estableciendo cambios, continuidades y permanencias en el sistema electoral, ¿sí?, argentino. Es decir, qué cosas de estas que yo estoy mencionando ahora y que ustedes han estado leyendo, podemos encontrarlas hoy, cuáles se modificaron, cuáles se agregaron. Y en ese sentido ya les estoy adelantando un poco de qué se va a tratar la actividad de este día miércoles, ¿no es cierto?, que es ver un poco qué otras reformas se dieron, ¿no es cierto?, en el Código Electoral argentino. Aún con sus limitaciones, para Waldo Ansaldi, investigador del CONICET, la reforma electoral del año 1912 implicó un avance importantísimo en la ampliación democrática de la Argentina, incorporando, ¿no es cierto?, a la clase media, extendiendo los derechos políticos a la clase media y convirtiéndola en un sujeto político. Y estableciendo, bueno, como ya quedó claro, como ya lo mencionamos, las garantías, ¿no es cierto?, del voto, que todavía hoy las tenemos. Las reformas posteriores lo que van a ir haciendo es ir ampliando, ¿sí?, este colectivo de sujetos que empiezan a formar parte de la ampliación democrática o que empiezan a convertirse en sujetos de derechos políticos. Uno de esos colectivos son las mujeres, ¿sí?, que se van a incorporar como sujetos políticos con la reforma o con la ley de voto femenino de 13.010, si no me equivoco es el número de la ley, pero por las dudas lo buscamos, me puedo equivocar, que se sanciona en el año 1947. Y a partir de ahí vamos a ir, ¿no es cierto?, encontrando otras reformas que no se las voy a anticipar, sino que los convoco a ustedes para que las trabajemos. Así que bueno, esto es como para resumir, ¿sí?, lo que trabajamos en esta clase, y después en un audio encontrarán las consignas de trabajo para esta clase.